Muy buenas tardes. Para dar continuidad a esta serie de videos en los que explico los temas más importantes del curso de Introducción a la Filosofía, vamos a desarrollar ahora el tema del capítulo 13 de mi libro Introducción a la Filosofía. La idea es que este video sirva como insumo o como base para luego compartir ideas, compartir la solución de los ejercicios, etcétera. El tema que se trata en este capítulo es el de categorías y reglas de la dialéctica. Como se vino tratando en el capítulo anterior, la dialéctica es la filosofía por excelencia, ya que analiza cualquier fenómeno real, concreto o abstracto, desde todas las perspectivas que este fenómeno presenta. Dicho de otra manera, la dialéctica contempla la realidad como un todo unitario, a partir de cual el conocimiento que se pueda generar tiene que contemplar toda la realidad existente y circundante. Primero vamos a tratar de definir qué es una categoría. Desde el siglo XVIII, Kant definía las categorías como ideas puras. De acuerdo con el pensamiento idealista de Kant, existen algunas ideas que él llamaba a priori, o sea, que no necesitan de ser experimentadas por el ser humano, que vienen, por decirlo de una forma, en el software incluido de nuestra mente y que por lo tanto no requieren de esa experiencia. De esa cuenta, las categorías las asume él como los moldes o como esas formas puras de conocimiento a partir de los cuales se va comprendiendo la realidad en general. En cambio, desde la visión materialista, desde la dialéctica materialista, las categorías son los conceptos más abstractos posibles. Lenin, por ejemplo, decía que el ser humano ha ido creando conceptos que siempre están vinculados con la realidad material concreta. Sin embargo, para el conocimiento se han ido creando abstracciones cada vez mayores, cada vez más alejadas de la experiencia concreta, de manera tal que el ser humano ha creado conceptos con una extensión infinita y con una comprensión nula, es decir, con una comprensión cero. Son conceptos en los que cabe todo, pero que a la vez difíciles de definir en sí mismos. Lo cierto es que a nivel dialéctico, que es como se tratan en este libro, las categorías son esos conceptos muy generales, muy abstractos, que nos permiten conocer cualquier realidad. Es decir, a partir de estos conceptos abstractos nosotros podemos construir el conocimiento. Desde la misma visión dialéctica, las categorías se presentan siempre en forma de parejas, porque precisamente el elemento que define a la dialéctica es esa unidad y lucha entre contrarios, a partir de la cual surge cualquier realidad concreta y cualquier sentido o cualquier significado de la realidad misma. Nosotros podemos concebir diferentes categorías, o sea, diferentes clases o categorizaciones. Por ejemplo, no sé si se han puesto a pensar qué es el tiempo. El tiempo es una categoría que tiene extensión infinita y comprensión nula. Es decir, medimos los acontecimientos a través de ese concepto llamado tiempo, pero el tiempo en sí mismo no tiene una realidad concreta. Lo mismo el espacio. El concepto espacio es una categoría muy abstracta que nos permite ubicar cada objeto de la realidad en sus relaciones espaciales para poder definirlas y para poder teorizar acerca de ellas. La dialéctica en general trata de todas las categorías, pero vamos a darle importancia a aquellas que de alguna manera revisten mayor trascendencia para el conocimiento del mundo y desde la filosofía misma. La primera pareja de categorías es la de fenómeno y esencia. Se entiende como un fenómeno a la realidad concreta. Cualquier objeto de la realidad concreta es un fenómeno. Yo tengo acá, por ejemplo, este fenómeno es un lapicero, ¿verdad? Lo concreto en sí es el fenómeno. Ahora, la esencia es el concepto en sí del lapicero. Yo pude decirles, tengo acá un lapicero,
pero en realidad ustedes no están viendo lo esencial, que es el ser del lapicero en sí mismo. Entonces, la esencia es la realidad abstracta. La esencia no existe, se concreta a través del fenómeno, digámoslo de alguna manera. Existe en esencia algo que podemos definir como lapicero, pero ese lapicero solo se manifiesta a través de diferentes fenómenos, ¿verdad? Aquí tengo dos lapiceros, aquí tengo uno más, tres. Cada uno de ellos es una representación fenoménica de lo esencial que solo está en la mente. La esencia solo es cognoscible, es decir, solo accedemos a ella a través de una infinita red de conexiones de otros conceptos que nos permiten conocerlo, ubicarlo, teorizarlo, definirlo, etcétera. Lo que se percibe solo es el fenómeno, pero lo que se conoce es la esencia. El papel de la ciencia consiste precisamente en conocer un fenómeno significa descubrir su esencia, y conocer la esencia significa identificarla en diferentes fenómenos. Yo puedo decir que conozco algo cuando me enfrento a una experiencia concreta en la cual puedo definir ese fenómeno. De hecho, podemos ejemplificar, ustedes y yo posiblemente vamos por un campo y podemos apreciar árboles con diferentes hojas, y para nosotros solo van a ser hojas. Pero si nos acompaña un biólogo, el biólogo nos va a decir, esta es una hoja de tal, es decir, va a encontrar la esencia que hay detrás de ese fenómeno concreto al que nosotros solo podríamos mencionar como hojas. Entonces, por eso el papel de la ciencia es penetrar en la esencia de los fenómenos, ver más allá del fenómeno. Se recuerdan que en el capítulo 11 veíamos que el conocimiento es siempre una segunda mirada. Pues nos referíamos a eso, a que conocer la realidad significa ver más allá de lo perceptible, significa poder entender lo esencial que está detrás de lo fenoménico. Nuestra siguiente categoría es la causa y efecto. Por supuesto, podemos prever que el papel de la ciencia es encontrar las causas de los diferentes fenómenos que existen. De hecho, se plantea que la ciencia lucha en contra del pensamiento mágico, del pensamiento religioso, puesto que no acepta cualquier tipo de fenómeno aislado. Es decir, de acuerdo con la filosofía dialéctica, ningún fenómeno se encuentra aislado. Cualquier fenómeno que encontramos en la realidad es siempre el efecto de fenómenos previos. La ciencia lo que necesita es entender las causas de los fenómenos. Por eso se dice que la ciencia es descriptiva. ¿Por qué? Porque cuando encuentra un efecto, un fenómeno cualquiera, concreto, tiene la capacidad o busca la forma de entender las causas que originaron ese fenómeno, pero tiene que buscar esas causas esenciales, es decir, no las causas directas, inmediatas, aparentes, sino las causas profundas. De igual manera se plantea que la ciencia es predictiva, en el sentido de que no tendría la razón la ciencia si no es porque puede prever efectos. Ustedes en estos días se están enfrentando a este huracán que ahora está como depresión tropical, pero que nos habían adelantado desde tiempo atrás que iba a venir. Es decir, nos preparamos porque a través de procesos científicos se pudo prever, predecir que este fenómeno iba a llegar hasta nuestra latitud. Es más, hasta se podía prever de antemano con qué fuerza iba a entrar por Nicaragua, con qué fuerza se iba a mantener a lo largo de Honduras y cómo iba a llegar a Guatemala. También se podían prever las consecuencias, los efectos que iba a provocar este fenómeno. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia? Primero, describir las causas de los fenómenos con los que se encuentra. Para ello existe el método científico. El método científico no es más que ese procedimiento de la ciencia para establecer causas. Por eso, siempre la ciencia debe ser descriptiva, en el sentido de no tomar partido, en el sentido de registrar los datos tal cual para establecer con certeza y objetividad las causas que originan un fenómeno.
Y también en términos de efecto, la ciencia es predictiva, puesto que a partir de un fenómeno se puede prever sus efectos. Se puede prever qué ocurrirá. Ustedes pueden imaginarse qué hubiera sido de la humanidad si no es capaz de prever que una semilla, a partir de una semilla se genera una planta. Por supuesto, esa predicción de que tengo una semilla y puedo generar una planta ocurre porque la ciencia ha descrito fenómenos previos. Previamente ha descrito lo que ha ocurrido y entonces puede prever lo que va a ocurrir con cierto grado de certeza. Por supuesto, ya hemos visto que el conocimiento es siempre falible. La falsabilidad del conocimiento implica que la ciencia se puede equivocar o el método científico puede no haber sido lo suficientemente efectivo como para prever cualquier tipo de efecto a partir de un fenómeno concreto. O también se puede pensar la falsabilidad de la ciencia en el sentido de que puede asignar en cierta investigación algunas causas concretas para determinado efecto, pero a lo mejor por precariedad en el método no contempla otras causas posibles y no explora esas causas posibles. De ahí que siempre el método científico y la ciencia y el conocimiento científico sean perfectibles, porque al determinar una parcialidad en las causas, se puede abrir la oportunidad y la posibilidad de crear nuevos ejercicios de investigación que permitan establecer nuevas causas. Como pudimos prever en la presentación anterior, las causas pueden ser esenciales y fenoménicas. Se entiende como causas esenciales aquellas que están en la naturaleza misma de las cosas. Son las causas internas, por decirlo de una forma. Si yo contemplo una, eh, una planta con frutos de naranja, yo veo que su causa esencial es la semilla de la misma fruta. Es decir, como causa esencial de una planta de un naranjo, obviamente tiene que ser la semilla de naranjo. No podría ser una semilla de lima o de limón o qué sé yo, cualquier otra alternativa. En cambio, las causas fenoménicas les llama también causas externas, puesto que se refieren a las condiciones. Yo estoy, por ejemplo, plantando un mandarinal y ese mandarinal ha crecido muy poco, lleva 2 años y apenas tiene 20, 30 centímetros de altura, pero obviamente las causas fenoménicas de que este mandarinal no crezca lo suficiente, son las condiciones, están en una maceta con poca tierra, no han sido suficientemente abonadas, la humedad que tienen tal vez no es la ideal, yo no tengo conocimientos de agricultura, entonces, pero todas esas son causas externas. ¿Eso qué significa? Que las causas esenciales no pueden ser modificadas, en cambio las causas fenoménicas sí pueden de alguna manera modificarse a voluntad. Eh, ya vimos que la ciencia justamente va avanzando gracias que a partir de descubrir causas esenciales puede entender las causas fenoménicas y modificarlas para un desarrollo más adecuado a sus necesidades. Precisamente las siguientes categorías son las de necesidad y casualidad. Se entiende como necesidad aquello que ocurre inevitablemente, aquello que no puede no ocurrir. Esta necesidad, digamos que no depende de la voluntad humana, es independiente. Si yo dejo caer un objeto en el aire, si yo lo suelto en el espacio, ese necesariamente va a caer. Entonces no depende de mi voluntad decirle caiga o no caiga. Todo esto también se refiere obviamente con el pensamiento científico, es decir, el hecho de que nada existe de forma mágica, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la casualidad se entiende como las condiciones externas. Es decir, yo puedo soltar este objeto y va a caer necesariamente. Pero si imaginémonos que a nivel de condiciones externas hubiera un viento muy fuerte, tal vez este objeto tarde un poco más en caer hacia donde tiene que llegar. Tal vez un ejemplo más sencillo, que es el que está en el libro, es el de cómo hierve el agua por necesidad, es decir, como
un fenómeno que ocurre independiente de mi voluntad y de la de cualquiera. Si el agua en estado líquido se expone a una temperatura de 100 grados, pues va a hervir. Es un factor necesario en el sentido de que ocurre inevitablemente. Ahora bien, a nivel de casualidad, el tiempo que tarde la olla en hervir va a depender de la cantidad de fuego que se le ponga, de la calidad de este fuego. Entonces, a eso se llama condiciones externas. Esas condiciones externas se deben a causas fenoménicas. Eso significa que van acompañadas de las causas fenoménicas para producir los efectos necesarios. También la casualidad puede ser moldeada por la voluntad humana. Es decir, si yo quisiera acelerar el punto de ebullición de mi olla de agua, pues podría modificar esas condiciones externas, ponerle más fuego, etcétera. Es decir, eh, crear las condiciones para que ocurra de una forma más rápida o ralentizarla. Ustedes, como ustedes pueden saber, cualquier ser humano tarde o temprano va a morir, porque cualquier ser vivo, una de sus condiciones es la muerte, unas condiciones necesarias. Ahora bien, los elementos casuales en los cuales ocurre la muerte pueden ser múltiples. Qué sé yo, una persona murió, ahorita vimos con este fenómeno que estamos viviendo de la depresión tropical, que hubo varios muertos en Quiché, por ejemplo. Entonces, el hecho de que esta persona que haya muerto a causa de las lluvias es un hecho casual, es decir, son las condiciones externas en las que ocurrieron el hecho inevitable y necesario de que muriera. Por supuesto, ustedes pueden ver las noticias y los elementos casuales pueden modificar los elementos necesarios. Eh, como no sé si saben, pero por ejemplo, todos los años hay tormentas, huracanes y todos estos fenómenos atmosféricos. Pero por decirles algo, en la isla de Cuba, los elementos casuales son modificados porque el Estado se preocupa por prever todos estos fenómenos y por invertir en la prevención de desgracias. Entonces nunca se oye que en Cuba muera alguien como producto de un huracán. Sí hay destrozos, sí hay todo, pero muerte no, porque las condiciones externas son modificadas, adaptadas para que nadie muera. En cambio, en Guatemala, con gobiernos totalmente ajenos a las necesidades de la población, gobiernos a quienes no les interesa el bienestar de la población, es obvio que nunca se van a preocupar por generar condiciones externas casuales para que la muerte no devenga por fenómenos de este tipo. Igual se puede hablar de la salud, ustedes pueden leer acerca del índice de morbilidad se llama la posibilidad de enfermarse. El índice de morbilidad de un cubano es mucho menor que el índice de morbilidad de un guatemalteco, aunque sus condiciones físicas necesarias sean las mismas, las condiciones externas de una buena alimentación, una alimentación asegurada, una buena educación que permita buenos hábitos, etcétera. Todas esas son las condiciones externas que constituyen la casualidad en los fenómenos. Entonces, por decirlo de algo, si un organismo se infecta con algún virus, obviamente va a tener alguna reacción en términos de enfermedad. Ahora bien, depende de las condiciones externas, casuales del organismo en el cual se alberga el virus para determinar si le va a ocasionar la muerte o no le va a ocasionar la muerte. Muy bien. Ya con estas explicaciones podemos saber que la ciencia busca siempre el conocimiento de lo necesario. Es decir, para la ciencia es un factor elemental entender los fenómenos para establecer cuál de ellos son inevitables, cuáles no se pueden evitar o cuáles se pueden ralentizar o hacer que lleguen más tarde, ¿verdad? Por ello se dice que el objetivo de la ciencia es descubrir las relaciones necesarias que hay entre los objetos. A partir de esas relaciones necesarias busca modificar las relaciones casuales para acelerar o retardar lo que inevitablemente va a ocurrir.
El ejemplo más sencillo es el de la muerte, el de las enfermedades, el de la educación, etcétera, en donde la ciencia va creando elementos o va generando conocimiento que permite crear relaciones casuales que permitan que se acelere o que se retarde un factor necesario, algo que va a ocurrir necesariamente. La última de las categorías que vamos a analizar, la última de las parejas de categorías, es la de realidad y posibilidad. Lo real es lo que existe objetivamente, es decir, lo que podemos percibir en el mundo circundante. Lo posible, en cambio, es la realidad en potencia, es decir, lo que va a existir a partir de lo real. Tenemos, por ejemplo, que este es un teléfono y existe objetivamente en este momento. Pero este teléfono puede darse la posibilidad de que se me caiga en este instante y entonces ya no va a funcionar. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es que yo lo cuide tanto y lo limpie y lo mantenga siempre bien cuidadito, de manera que siga funcionando como teléfono. Y también existe otra posibilidad de que yo lo utilice como soporte para poner algo encima. Es decir, cualquier posibilidad solo es factible a partir de lo que realmente existe. No puede haber posibilidad lejana de lo real. Entonces la realidad genera sus posibilidades. Por ejemplo, de lo real que es tener una semilla de naranja, existe la posibilidad de que se convierta en un árbol de naranja. No podría haber árbol de naranja sin la fase previa, que sería la semilla, o las diferentes estrategias ya agrícolas que se pueden establecer. Pero lo posible solo se abre paso a partir de lo real. No podemos generar. Esto es también parte de la conciencia científica. No se pueden prever posibilidades que estén fuera de lo real. Por eso la ciencia siempre se opone al pensamiento mágico, al pensamiento religioso, porque el pensamiento religioso puede decir ahorita, ay, primero Dios, no pase nada en Guatemala. Pero lo real es que en Guatemala las condiciones son adversas, no hay infraestructura, no hay educación, no hay inversión del Estado en las comunidades. Entonces, por supuesto que es posible y una posibilidad muy amplia de que cualquier fenómeno de la naturaleza provoque estragos y provoque verdaderos problemas humanos y naturales. Entonces, la posibilidad es la realidad en potencia, pero no puede haber posibilidad sin realidad que la potencie. De igual manera, se dice que la realidad es el resultado de las múltiples posibilidades. Es decir, cualquier cosa que exista siempre va a tener como causa, como antecedente lo que era posible. No puede existir algo que no haya sido posible con antelación. Por supuesto, nosotros podemos decir, pues si yo me encontré de casualidad un billete de a 100 y antes era imposible que yo comprara, qué sé yo, un pastel, y gracias a que de pura chiripa me encontré ese billete, ya puedo comprar mi pastel. Eh, por supuesto, eh, eh, ese fenómeno es posible solo porque alguien dejó tirado el billete que yo me encontré. Entonces, si nadie hubiera dejado tirado ese billete, no hubiera sido posible que yo lo tuviera y que por lo tanto hubiera comprado el pastel. Entonces, la realidad siempre y solo es resultado de las múltiples posibilidades. Por supuesto, siempre para cada realidad hay muchas posibilidades, no hay solo una. Y para cada posibilidad siempre hubo previamente varias realidades concretas. También se afirma que lo real solo es posible a partir de lo posible. Es decir, no hay otra opción más que lo posible genere lo real. El pensamiento mágico sí parte de otras opciones, pero la ciencia se va abriendo paso y va avanzando precisamente porque no confía, no puede de alguna manera sustentarse en elementos fuera de lo posible. Yo siempre en las clases presenciales hacía una broma de mal gusto respecto a la selección nacional.
a partir de la desnutrición de nuestros jugadores, de la mala formación física, de la mala nutrición y de las condiciones reales, concretas en las que se desarrolla el fútbol en Guatemala, no está dentro de lo posible llegar al mundial, o no está dentro de lo posible que Guatemala sea campeón del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que forjar el futuro a partir de lo real. No hay que no hay que soñar con cosas irreales, con cosas que no sean posibles dentro de los parámetros de lo que la realidad concreta me establece. Por eso se plantea que fuera de lo posible nada puede ser convertido en realidad. Ahora bien, por supuesto, la voluntad humana puede crear nuevas posibilidades, pero crearlas y hasta que son creadas esas posibilidades, se abre el paso de una realidad en potencia. Es decir, imaginémonos que yo deseara ser perito en mercadotecnia. Ahorita, dentro de estas condiciones, no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no estoy inscrito en ninguna carrera como tal, no tengo ninguna base ni formación en ese sentido, no hay una institución que me pueda avalar. Pero eso no evita que yo pueda modificar esas posibilidades, que me vaya a inscribir en efecto a una escuela de comercio en donde pueda estudiar. Entonces, una vez modificada esa posibilidad, se abre paso la opción de una realidad de que yo me convierta en un perito en mercadotecnia. Pero si yo no modifico las condiciones actuales, no puedo aspirar. Igual los fenómenos sociales, las transformaciones sociales son posibles gracias a que los grupos que toman conciencia generan condiciones de posibilidad para que llegue un cambio. Hasta principios del siglo XX era impensable, por ejemplo, que las mujeres pudieran votar, y gracias al esfuerzo de valientes mujeres que generaron a través de diferentes estrategias condiciones reales para que se forzara y se obligara al establishment, a los grupos en el poder, a aceptar la realidad del voto femenino. De la misma manera, y hasta nos da vergüenza pensar en esa situación, hasta mediados del siglo XX no era posible que los indígenas pudieran votar, porque se les asumía como ciudadanos de segunda categoría en el mejor de los casos. Es más, no eran ciudadanos. Pero viene la voluntad expresada a través de la Revolución de Octubre, genera las leyes y las condiciones legales para que el indígena pueda votar. De esa manera, nosotros vimos en las últimas elecciones a una candidata mujer indígena que obtuvo el 10% del voto. Es decir, ese 10% no es casual, no es que haya venido por gracia divina, sino que porque esas posibilidades fueron modificadas a lo largo de la historia por grupos feministas, por grupos indigenistas que lograron hacer posible que Telma Cabrera fuera candidata a la presidencia. Igual, por supuesto, estamos en un desarrollo muy incipiente de nuestra sociedad, pero esperemos que a partir de la voluntad educativa y de formación y de conciencia se pueda en el futuro, como una posibilidad concreta, aspirar a un gobierno indígena y femenino, que sería la combinación de estos dos factores. Muy bien, ahora vamos a referirnos al segundo tema que está en el capítulo 13, que es muy breve y que habla acerca de las reglas del método dialéctico. ¿Qué ocurre? Que el conocimiento científico no surge de la nada, surge como un proceso riguroso, como un proceso en el cual se entrecruzan diferentes reglas. La dialéctica creó estas, hay algunas más. Sin embargo, yo resalto estas que son de alguna manera las que aglutinan. En primer lugar, para conocer un fenómeno hay que ir a la cosa. ¿Qué significa ir a la cosa? Ubicarse en la realidad concreta. Es decir, aunque yo haya leído un montón, aunque me haya preparado previamente, para conocer la realidad tengo que ser concreto. Tengo que abarcar la ciencia. Por eso siempre se caracteriza por ser experimental, porque siempre le es factible o le debe ser factible partir de una realidad concreta. La segunda regla es, una vez ubicado en la realidad, tenemos que descubrir, analizar
y describir las condiciones y conexiones internas. Si ustedes se recuerdan, una de las leyes de la dialéctica es la de la unidad y lucha de contrarios. Y esta ley plantea que todo fenómeno contiene al interior de sí mismo fuerzas que se oponen entre sí, pero que a la vez están siempre unidas. Y la pugna entre estas fuerzas va generando el desarrollo, va generando la transformación. Entonces, cuando yo quiero conocer un fenómeno, tengo que insertarme, meterme dentro de las condiciones internas. Ustedes pueden ver ahorita que no estoy seguro, no, me desconecté algunas horas, pero en Estados Unidos lo más probable es que Trump pierda las elecciones por un margen muy escaso. Y desde Guatemala y desde Latinoamérica se dice, ¿cómo es posible que esa población haya elegido a este esperpento, a este señor? Por supuesto, si uno analiza al interior las condiciones internas de la población norteamericana, su grado de alienación, su grado de una educación demasiado elemental, su grado de individualismo, de egoísmo, de xenofobia. Entonces, todas esas son condiciones internas que determinan que un ciudadano como Donald Trump haya sido presidente y haya estado cerca de reelegirse. Cualquiera desde fuera diría, eso no es posible, serían unos brutos. Lo mismo está pasando en Guatemala. Miren cómo podemos explicarnos el fenómeno de que Jimmy Morales, el más torpe de todos los candidatos, haya ganado la presidencia. Pues obviamente al analizar las condiciones de subdesarrollo, de analfabetismo político, de alienación, de mentiras, etcétera. Entonces, esas conexiones internas sociales permitieron que ganara Jimmy Morales y para colmo que su equivalente ganara en las siguientes elecciones. Toda la población cansada de Jimmy Morales votó por exactamente quien representaba a los mismos intereses de Jimmy Morales. Eso, por supuesto, desde fuera se diría, los guatemaltecos no son brutos, ¿cómo van a votar por la peor opción otra vez? Por supuesto, se vota porque hay analfabetismo político, porque hay subdesarrollo, porque hay manipulación, porque hay alienación, etcétera. Todas esas son condiciones internas que explican un fenómeno. Por supuesto, esas condiciones internas también generan contradicciones. Es decir, al interior de una realidad siempre hay contradicciones, hay elementos, conflictos esenciales que están en pugna. Por ejemplo, ¿qué significó el cambio de que ganara Jimmy Morales y que ganara Alejandro Yamatei? Pues obviamente la pugna entre grupos narcos y grupos de poder fáctico que le llaman, es decir, los grupos clandestinos que operan, digamos, de manera oculta y que sostienen el poder. Entonces hubo pugna por decirles, por mencionarles un caso, los grupos de militares que controlan a las maras y que controlan las aduanas, con los grupos paramilitares que sostienen a la oligarquía, y estos segundos resultaron apoyando a Yamatei y digamos, desbancaron a los grupos militares que tenían a Jimmy. Pero obviamente cuando ya se analiza, y a eso se refiere la siguiente regla, desde fuera, las conexiones externas, nos damos cuenta que no cambió la situación. Es decir, tanto las conexiones internas como las contradicciones internas lo que hicieron fue garantizar que no cambiara nada, que las condiciones sociales de Guatemala siguieran iguales para no alterar las condiciones económicas. Entonces, ¿qué significan las conexiones externas? Toda la red de relaciones de un fenómeno con el resto de fenómenos que van originando la dirección de los cambios. Las relaciones externas, por supuesto, funcionan como las causas externas también que condicionan, pero la esencia está en lo interno. Es decir, cuando se transforman las conexiones internas a lo profundo, las conexiones externas van a significar digamos que una fuerza que impide el avance, pero no van a impedir el avance. Podemos ver, por ejemplo, cómo las conexiones externas en Bolivia impidieron que se cortara el proceso revolucionario que traían los indígenas desde muchas décadas atrás. Por ejemplo, las condiciones externas a Bolivia desde Estados Unidos, como el interés
por el gas boliviano, eh, y las condiciones externas, por ejemplo, de los políticos de derecha que estaban viendo afectados sus intereses. Todas esas condiciones provocaron un golpe de Estado en Bolivia que sacó a Evo Morales, el que había sido el presidente por varios años y que había transformado el país, lo había modernizado, había bajado el índice de analfabetismo en un grado muy alto, había mejorado las condiciones. Bueno, entonces las condiciones externas provocaron ese golpe de Estado. Sin embargo, como les decía, lo esencial siempre son las conexiones internas. Al interior de los grupos indigenistas en Bolivia se venía gestando ya un proceso que impidió que esas conexiones externas frenaran toda la revolución. En términos sociales es una revolución, puesto porque que se están modificando las condiciones de poder. Digamos que los grupos que tenían el poder concentrado han sido un poco desplazados. Por ejemplo, en Guatemala no se puede hablar de una revolución en el 44 porque simplemente se consolidaron los grupos en el poder, pero con condiciones externas mínimas. Entonces, para comprender un fenómeno hay que entender tanto las conexiones internas como las conexiones externas. De igual manera, hay que observar siempre un fenómeno en su devenir. Si regresamos a, a este fenómeno que estamos viviendo en este momento, este fenómeno atmosférico, podemos entender que en Guatemala ya no hubo tanto daño porque al observar cómo vino evolucionando desde las costas de Nicaragua, pasando por toda la parte central de Honduras y llegando a la parte norte de Guatemala, entonces todas las montañas, todos los accidentes geográficos fueron, digamos que, paliando, fueron minimizando la fuerza hasta que llegó aquí convertido en una depresión tropical. De ser un huracán se convierte en una depresión tropical. Entonces, por supuesto, entender por qué es depresión tropical significa ver cómo ha devenido, cómo se fue modificando las condiciones hasta llegar a esta realidad. Y finalmente, se entiende que conocer un fenómeno es conocerlo en un momento y en un punto determinado de la historia. El conocimiento siempre es histórico en el sentido de que siempre está sujeto a cambios, siempre es perfectible. Si se produce el conocimiento de una realidad, se tiene que tener la conciencia de que ese conocimiento es válido para este momento en el que se está produciendo y que posiblemente vengan nuevos científicos, nuevos investigadores que den al traste o que voten las tesis que se están planteando en la actualidad o que las puedan mejorar o que las puedan confirmar. Entonces, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo esta grabación.